de esta congregación. Capítulo número 17 del libro de Éxodo dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Ser bendecidos. Gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria al Señor. En este capítulo número 17, hermanos, encontramos la narración muy puntual acerca de este acontecimiento que se desarrolló. Esto fue en el desierto de Sin, dice acá la descripción, y una de las situaciones que se dio fue que el pueblo solicitó agua para beber. Ustedes saben que el agua es totalmente necesaria para que podamos desempeñarnos y poder hacer nuestras funciones. El agua literalmente lo que hace en el cuerpo, la combustión química que hace el agua es que produce la energía del cuerpo. Cuando una persona no toma agua en el día, lo que sucede es que, por eso es que muchas personas se duermen. Usted ve que se duermen, se sientan, andan dormidos, les da sueño, esto y lo otro. Y todo eso es falta de energía. Y eso se remedia con tomando agua. Entonces, el agua lo que produce en el cuerpo humano, hay una química interna que trae energía a la vida y eso es lo que nos hace caminar. Ahora, este pueblo solicita en medio de este escenario difícil de un desierto agua. Ahora, yo creo que la solicitud de pedir agua está muy bien. El problema creo que fue la forma en que la pidieron. Y la forma en que la pidieron fue a través de una murmuración, a través del quejarse y a través de hacer comparaciones. Entonces se quejan, murmuran y empiezan a hacer comparaciones con el pasado que ellos tenían. Entonces yo creo que ese fue el error que se comete en esta narración de parte del pueblo de Israel. Entonces, ante esta solicitud, encontramos que Moisés en este momento no tenía una solución hacia esta solicitud del pueblo. Entonces habla con el Señor
Y el Señor, Dios, Jehová, en este momento le da las instrucciones sobre qué hacer. Y las instrucciones son las que leíamos acá en el versículo número 6, que le dice: he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Entonces acá en el versículo número 6 encontramos la solución y la respuesta a lo que este pueblo estaba pidiendo. Agua, muy bien, pues, o sea, era un requerimiento, como le estoy diciendo, producto natural de solicitar agua, porque la necesitaban, pues no, era lógico que si no tomamos agua nos morimos. Entonces, pero aclarando acá, el error estuvo específicamente en la forma en que lo hicieron: murmuración, queja y comparación. Pero a pesar de estos tres elementos, el Señor les da una respuesta, les hace un milagro, porque en este escenario no era muy bonancible para que apareciera agua. Recuerde que están en el desierto, pero a pesar de esta situación, este escenario negativo para producir agua, el Señor hace este milagro, y dice acá que Moisés hace lo que tenía que hacer para las instrucciones que el Señor le da, lo hace, y esto conlleva a que haya agua en medio del desierto y todo el pueblo pueda gozar y disfrutar de esta agua. Ahora, esto mismo, hermanos, es lo que esta misma narración y estos mismos acontecimientos son los que ya el pueblo del Señor y la iglesia del Señor, los creyentes, son las situaciones a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, el Señor ha hecho una misma obra, tal como la hizo con este pueblo de Israel, muy similar a nosotros, al pueblo de la gracia. El Señor ha hecho todo esto que hizo con el pueblo de Israel, lo ha hecho con nosotros. Ahora, para que lo podamos entender, lo vamos a ejemplificar de esta forma. El Señor vino a morir. Usted sabe que los judíos, los israelitas, hasta la fecha, todavía ellos esperan al Mesías. Y esa ya, si usted recordará, al final, en aquella guerra del Armagedón, que establece el Apocalipsis, en donde el Señor se les aparece. El Señor se les aparece para demostrarles a ellos que ellos lo mataron. Pero el Señor hace todo este plan de salvación, podríamos decirlo así, no para nosotros, no para usted y a mí, sino que este plan de salvación era específicamente para los judíos. Entonces, por eso es que el Señor vino a morir por ellos. Y el acontecimiento es que el Señor viene en medio del escenario del Imperio Romano a morir por ellos, pero el pueblo de Israel lo esperaba con un perfil alto, para que lo entendamos. Eso lo que significa es que el pueblo de Israel lo esperaba, que probablemente iba a ser el Mesías, iba a ser el libertador de ellos, el libertador político, para que lo entendamos. Entonces, para que ustedes lo entiendan, Roma
empezó a conquistar todos los territorios, específicamente en Europa. Y para que lo entendamos exactamente, muy escasamente la parte geográfica, Roma llegó a ser exactamente donde es la Unión Europea. Donde ahora es la Unión Europea ahora está conformada por 20 a 25 países. Entonces, donde es la Unión Europea ahora, cada uno de esos países, todos esos países fue en donde se desarrolló y conquistó el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano iba conquistando cada país, y cada país que se iba conquistando, antes la riqueza, y siempre lo ha sido así, solo que de diferente forma, era a través de la conquista, lo que hoy estamos viviendo con Rusia, si usted lo ve. Entonces, y cuando se conquistaba el territorio, entonces se le ponía impuestos. Entonces Roma venía y al país conquistado le ponían impuestos. Impuestos federales, para que lo entendamos, impuestos municipales, esto y lo otro. Y entonces todos estos países que estaban siendo gobernados por Roma, entonces Roma era su enemigo, porque los extorsionaba. Roma les incrementaba los impuestos, esto y lo otro, y todo lo que usted conoce. Y entonces el pueblo de Israel, si usted recordará, perdieron su territorio. Jerusalén fue invadida y fue tomada específicamente por el Imperio Romano. Y toda esa área geográfica que usted ve ahora, para que usted lo entienda, todo donde es la Unión Europea, ahí fue el Imperio Romano, exactamente. Entonces, los judíos, los israelitas, entonces ellos esperaban un libertador, el libertador que los liberara de Roma, para que lo entendamos. Entonces, para ellos el Mesías iba a ser ese personaje político que parecía. Entonces, Roma llegó a ser tan poderoso que es el único imperio que no fue derrotado por otro imperio, para que usted lo entienda. Roma tuvo 3 grandes periodos: la república, la monarquía, y cada uno de ellos, a Roma nadie la destruyó. A Roma no vino otro gobierno y lo destruyó, sino que Roma se desintegró, se desunió, para que lo entendamos. No vino otro gobierno como hicieron ellos con los otros, sino que simplemente se desintegró. Entonces, por eso es que allá en el Apocalipsis menciona que el antiguo imperio romano se iba a levantar en los últimos tiempos, y tiene que venir Cristo a derrotarlo. Y es ahí, en ese contexto, que viene el Señor y derrota al imperio romano. Entonces dice que en los últimos tiempos el imperio romano se levantaría. Y qué casual que el imperio romano es exactamente donde está la Unión Europea. Ahora, partiendo de esto, para que entendamos el contexto de los judíos, y entonces ellos esperaban, si Roma, imagínense, nadie la pudo destruir, entonces ellos esperaban alguien, un libertador que fuera más poderoso que Roma. Entonces, políticamente hablando, y que los liberara y que ellos gobernaran. La situación es que el tal libertador no apareció como ellos lo esperaban. El tal libertador nació en un pesebre. El tal libertador que ellos esperaban que destruyera Roma, no destruyó Roma. Entonces, mire, esto de las percepciones es bien delicado. Por eso es que no pega a aquellas personas que dicen: si Dios me hace una señal en el cielo, yo creo. ¿Usted ha escuchado a esa gente que dice: si yo veo a Dios, yo voy a creer en el infierno?
Es que el problema es lo mismo. Mucha gente está esperando que ver acontecimientos y señales para creer que Dios y que el infierno existe y que Dios existe y que el diablo existe. La situación es que Dios no opera de esa forma. Si usted recordará que el rey le pidió al Señor que le hiciera un par de milagros, y el Señor era poderoso para hacerle no solamente uno, sino que matarlo ahí mismo. Pero el Señor no le quiso hacer ningún milagro para que él creyera. Él tenía que ver que ese hombre que estaba ahí, un día antes, la mujer de él le había dicho: ese hombre es inocente. Entonces él tenía que entender que ese hombre que no parecía, ese era el libertador. Entonces muchas veces nuestros ojos nos engañan, nuestras percepciones nos engañan. Muchas veces nosotros creemos que Dios se va a manifestar a nuestra vida de una forma incorrecta. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces ellos esperaban a este libertador, pero este libertador no vino como ellos lo esperaban. No vino con avión, no vino con un ejército. Entonces vinieron ellos, entonces fraguaron y lo llevaron a la cruz, para que lo entendamos. Políticamente hablando, aquí no está espiritualizando a nada. Esto que le estoy hablando es eminentemente político. ¿En qué sentido? O sea, aquí, eminentemente técnico, político. O sea, ellos esperaban a alguien que los liberara de Roma, del azote de Roma. Entonces, pero como no los libera, y entonces este dice que es el libertador de nosotros, entonces este es un traicionero, este es un impostor. Y entonces hacen un juicio, porque los juicios siguen, así o sea, por ejemplo, usted ve el juicio que le hicieron al Señor. El juicio que le hicieron al Señor es la peor injusticia que se haya podido cometer en toda la existencia. Lo condenaron con testigos falsos. Por eso es que el Señor abomina a los testigos falsos en la Biblia. O sea, usted ve que tramaron, hicieron todo para tener los elementos para poderlo condenar y llevarlo a la crucifixión. Entonces vienen ellos, estos judíos, y entonces como no era como ellos pensaban, le hacen un juicio exprés, y esto hace que las autoridades tengan los elementos para condenar al Señor, y hay una sentencia que conlleva y lo lleva. Y usted ve que el mismo rey lo manda a llamar, porque ellos estos reyes sabían que se hacían los tamales, se ponían testigos falsos, se levantaban calumnias, esto y lo otro, y lo mandó a llamar. Y le dice: si me haces un milagro, yo tengo poder ahorita para decir que no te maten. Pero el Señor no le hizo ninguno. Entonces vienen ellos y lo matan. Entonces, para ellos era una bendición que el Señor haya venido. Pero como ellos no pudieron entender, no pudieron ver. Entonces, como no pudieron ver al libertador como ellos pensaban que venía, entonces eso fue lo que nos hace a nosotros, a los que estamos, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron, no le recibieron. O sea, él vino a los judíos, pero como no lo conocieron, no pudieron entender y ver que él era el libertador. Pero esa confusión, como dicen, la desgracia de uno es la bendición de otros. Entonces la desgracia de los judíos, lastimosamente, es la bendición de nosotros. Si ellos lo hubieran conocido y si ellos hubieran dicho: este es el libertador de Roma, no de Roma, de nuestras almas, de nuestras vidas, entonces usted y yo no hubiéramos tenido acceso a la gracia del Señor. Entonces, como dicen, la desgracia de unos es la bendición de otros. Entonces nosotros hemos cachado por default, como se dice. Entonces aquellos lo despreciaron. Entonces, como aquellos lo despreciaron, entonces la gracia nos alcanza
a los que no somos de sangre azul, a los que no somos judíos. O sea, a todos nosotros, que qué vela y qué entierro tenemos en eso nosotros. Nada, porque el Señor estableció en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, y le dijo al ser humano: el día que tú me falles, el día que tú peques, ese día quedas destituido de la obra de Dios y de la gloria de Dios. Estamos separados. A partir de ese momento no hay esperanza para ustedes, le dijo el Señor a la humanidad, y se ha venido cumpliendo por siglos y siglos y milenios esa gran verdad. O sea que nosotros éramos, para que lo entendamos, como un reo condenado a miles y miles de años, a una eternidad. ¿Qué es lo que significa eso? Que la gente nace, crece, reproduce y va directo a ese lugar de condenación. No porque hizo algo malo o hizo bueno, sino que allá en el capítulo número 3 del libro de Génesis, el Señor fue bien claro y le dijo: quedas destituido de la gloria de Dios, estamos separados. Entonces ya no había esperanza para ningún ser humano. Pero bendita gracia vino a ellos, a los judíos, y ellos lo despreciaron y ellos lo mataron. Y esa desgracia de ellos, porque ha sido una desgracia que no la hayan conocido, esa desgracia es la victoria nuestra. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta noche. Ahora, eso mismo fue lo que hizo el Señor. Entonces por eso es que el Señor dice que lo peor del mundo fue los que escogió el Señor. Entonces por eso es que dentro de la gracia de Dios no hay presidentes, no hay astronautas. Dentro de la gracia del Señor no hay filósofos, no hay grandes personas de grandes personalidades secularmente hablando. Eso no significa que no lo hay. Siempre hay políticos que el Señor les quita la venda y los salva. Siempre hay presidentes que el Señor les quita la venda y los salva. Siempre hay uno, pero son muy escasos. Uno, dos, y así siempre hay doctores que el Señor los alcanza. Siempre hay personas que el Señor los alcanza. O sea, pero no es la generalidad. Siempre dice la Biblia que lo peor escogió del mundo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dice que dijo: vayan a las plazas, vayan ahí afuera, porque esta cena siempre se va a llevar a cabo. No, esta salvación, aquellos la despreciaron. Esta salvación yo siempre se la voy a dar a alguien, y a los que se la voy a dar son a los hambrientos y a los sedientos de esta gracia. Entonces, cuando el pueblo del Señor tenía sed, cometió un error. Y el error que cometió fue exigir con murmuración, con queja, con comparación al Señor agua. Y ese mismo error es el que continuamente comete la iglesia y el pueblo del Señor. Usted y yo no pertenecíamos a esta obra salvadora y a esta gracia del Señor. No pertenecíamos a ella, pero el Señor en su infinita misericordia nos alcanzó. Dios en su infinita misericordia nos liberó. Es que mire, este mundo está gobernado por Satanás. Este mundo, él es el príncipe de las tinieblas. Él tiene el dominio sobre este sistema, sobre todo este escenario, sobre todo este sistema debajo de la atmósfera. Dice la palabra del Señor que Él tiene sus cuarteles en el aire, y del aire está enviando a los demonios, y a los demonios los envía para influir sobre los seres humanos. O sea que esto es una realidad. Nosotros no teníamos acceso a esta gracia liberadora. Entonces el Señor viene
y ve esas ovejas quebradas. Entonces dentro de la iglesia nosotros encontramos ex prostitutas. Dentro de las iglesias nosotros encontramos ex mareros. Dentro de las iglesias nosotros encontramos ex adúlteros. Dentro de las iglesias nosotros encontramos ex fornicarios. Dentro de las iglesias nosotros encontramos ex asaltantes. Dentro de las iglesias nosotros encontramos ex homicidas. Dentro de las iglesias nosotros encontramos personas que eran despreciables para la sociedad. Pero esos despreciables el Señor los libera. Los liberó hace algunos años, cuando tomaron la decisión de aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Entonces el Señor nos liberó de las drogas, nos liberó de las adicciones. Y entonces el Señor empezó a hacer su obra restauradora en nuestra vida. Y entonces es algo milagroso como alguien que ha matado tanta gente ahora pueda ser libre de aquella situación. ¿Cómo puede ser que alguien que haya estado sometido a tanta violencia, cómo ahora puede ser libre? Si la gente no puede dejar el cigarro, la gente lo deja 6 meses, la gente lo deja 1 año y de ahí recae. Pero ¿cómo puede ser que ahora el Señor nos liberó de esas adicciones? Y ahora usted no tiene 1 año, ni tiene 2 años, ya tiene 5 años, ya tiene 10 años de perseverar en la obra del Señor y en la gracia del Señor. Eso solamente lo puede hacer el poder restaurador de la palabra del Señor en nuestra vida. Es que usted tiene que entender que son cadenas que el diablo hace. Por ejemplo, yo le pregunté a un hombre de mucho dinero aquí en este país. Él tiene como unas 15 mujeres y a todas las tiene con su apartamento allá en Escalón, para que usted tenga una idea. Él tiene como unas 80 propiedades alquiladas todas. Entonces yo le pregunté y me dice, él se creció en el evangelio, él se creció en esto de la obra de Dios. Y me dice, mira, Jorgito, me dice, es que con esta tengo 2 hijos. Estos los tengo en la británica, estos los tengo en la americana, estos los tengo aquí. A todas las mantengo, sin ninguna se puede quejar, me dice. Pero es que mira, yo entiendo, me dice, que estoy en adulterio, me dice, pero es que, ¿qué hago? Decime, y veo este que estoy criando, y veo este otro, ¿y cómo? ¿Y qué hago? Decime, no puedo, internamente no puedo dejar a esta, no puedo dejar a este, no puedo, ¿qué hago? Es que el diablo hace un atado, hace una cadena que es imposible que puedas salirte del adulterio, es imposible, porque te va amarrando con hijos, te va amarrando con sentimientos, te va amarrando contratos. Y entonces me dice, no puedo. Pero vos sabés, le digo yo, ¿qué va a pasar si seguís así? Lo que va a pasar, sí, me dice, yo sé para dónde voy. Me dice, pero ¿qué hago? Entonces le digo yo, pedile al Señor que te ayude, que te dé fortaleza para decir un alto. Entonces el Satanás hace cadenas. El que anda en la violencia, ese es un pan diario. Escuché de una persona que ahora es creyente y dice, mire, hermano, si yo me recuerdo que ahí en ese arbolito de que está ahí, nos reuníamos con este hermano y decía que él le agarraba una desesperación porque la meta de él era matar 1 en el día. Y entonces le agarraba una desesperación porque él tenía que matar 1 en el día. Y si ya eran las 9 de la noche y no había matado, y entonces tenía que ir a matar. ¿Y quién hace eso? Eso es Satanás. Pero todos esos, dentro de las iglesias hay un montón de gente así, miles, millones, que el Señor los libertó con mano poderosa de las garras de Egipto. Porque el Señor, cuando libera, quiebra las cadenas, porque la sangre del Señor es poderosa. Nadie puede hacer lo que la sangre del Cordero puede hacer en la vida del ser humano. Y entonces el Señor agarra esa oveja herida, porque todo eso son expresiones psicológicas de algún trauma. Por eso yo les explicaba, la persona que asalta, es un trauma psicológico,
porque él ve a todos que andan en carro y entonces como él cuando trabaja no puede alcanzar a comprar un carro, entonces él dice, no, yo tengo que, con solo ponerle la pistola ya puedo tener eso. Solo lo único que necesito es valor. Entonces todo eso son traumas internos del ser humano. Y entonces el que mata lo hace por odio, por esto y por lo otro. Pero esas son cadenas que Satanás hace en la vida del creyente, en la vida de ese ser humano que está separado de Dios. Son cadenas. Por eso yo les he mencionado a los jóvenes. Yo siempre les he dicho, el sexo es la peor adicción que puede haber. Y entonces el joven que no entiende, esto, entonces empieza a jugar con eso. Allá a la edad de los 15 años, a la edad de los 16, entonces eso es como una droga que usted la pruebe. Y entonces el que la prueba, el joven que la prueba, entonces a partir de ese momento se le encienden todos los semáforos internos y empieza una promiscuidad. Empieza con una, empieza con otra, y se hace un gran experto en eso. A muchos de ellos en esa carrera les da sida, a muchos de ellos en esa carrera empiezan a tener heridas internas fuertes. Entonces la recomendación es que para el que ya se dio, lo que tiene que hacer es casarse para no estar en fornicación. Y el que todavía no ha cedido, lo que tiene que hacer es mantenerse, porque el día que pase la barrera, ese día cae un abismo que no hay forma que se controle. Porque es una cadena, y no le da fin. Pero de esas cadenas el Señor restaura. De esas cadenas el Señor liberta. Entonces cuando la persona, el joven viene al Señor, entonces dice, yo siente la liberación. Y la religión, disculpe que ocupe esto, me gusta esa filosofía de ellos, y dice, ellos le llaman la segunda virginidad. Y entonces dice, si te equivocaste, ni modo, ya no puedes hacer nada, pero renueva de nuevo los votos. Dice, entra a la segunda virginidad. Te equivocaste, ni modo, pero ya veniste a Cristo, entonces empieza la segunda fase. Porque el Señor no te está señalando por lo que has hecho, sino que lo que el Señor quiere es que seas fiel delante del Señor. Dale un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces el Señor, la religión le llama la segunda virginidad. Entonces a partir de ahí te casas y entonces inicias. A partir de ahí vienes al Señor y entonces te mantienes en la palabra. Pero eso solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Eso no lo puede hacer los hombres. Eso no lo puede hacer la filosofía. Eso no lo puede hacer la psicología. Eso solo es la gracia de Dios que nos libera de ese pasado y nos trae a la luz, nos trae a la vida. Entonces nosotros que somos como ese pueblo del Señor que fue liberado de Egipto, usted y yo fuimos liberados de Egipto. Entonces el que fue liberado de todas estas cadenas y muchas otras que puedo mencionar, como el homosexualismo, el lesbianismo. Yo les comenté en una ocasión de un conocido que es homosexual y yo le pregunté y le dice, mira, ¿qué te llevó a esto? Le digo. Y me dice, mira Josh, me dice, fíjate que yo me he acostado con esta Miss, para que tengas una idea, Miss. O sea, en ese nivel andaba, para que te tengas una idea, no creas que con esta otra de tal país, mira, Miss de otro país, y Miss de aquí y de acá, y me las empezó a mencionar, y me las empezó a enseñar con fotos con ella. Y yo llegué a esto, me dijo, porque me he acostado con todas, me dijo.
Las más bonitas que pueda, te las estoy enseñando. Pero yo no siento satisfacción con ninguna, me dijo. A mí me gustan los hombres. ¿Qué le parece? Esa es una atadura satánica tremenda. La humanidad dice está enfermo. No, ese es un pecado. Ese es un pecado que se necesita confesarlo al Señor, y el Señor es poderoso para libertarte. Dentro de las iglesias, por respeto, no decimos levante la mano quienes eran ex afeminados, pero hay miles y miles y miles que el Señor liberó. El Señor es poderoso para liberarte de esas cadenas. Solamente Él lo puede hacer. Pero ahora el Señor nos tiene en su gracia y estamos gozando de la gracia del Señor. Y el peor error que nosotros podemos hacer es el mismo que hizo el pueblo de Israel: andar con murmuraciones, andar con quejas, andar comparando. Y es ahí en donde el Señor se harta de nosotros muchas veces, porque nosotros como que no estamos conscientes de lo que el Señor ha hecho. O sea, usted y yo tenemos que estar conscientes que el Señor nos liberó con mano poderosa. Tú no podías salir de esa adicción, no eras esclavo de Satanás, pero el Señor nos liberó con mano poderosa y ahora estamos acá sirviendo al Señor, gozando del Señor, gozando de las bendiciones del Señor. Entonces, siempre va a aparecer una situación difícil en nuestra vida, como apareció en el pueblo de Israel. En medio de un desierto tenían sed. Probablemente nosotros tenemos muchas necesidades. Hay muchas áreas, como decía el jueves, muchos sueños, muchas metas nuestras que no se han cumplido en nuestra vida. Y las deseamos y las anhelamos. Y entonces decimos, la gente dice, muchos creyentes amenazan y dicen, mire, yo ya no voy a servir, dicen. Otros dicen, yo me voy de la iglesia. Otros dicen esto y lo otro. Otros dicen, mejor estaba allá afuera. Mejor debería estar en la playa. Mejor esto otro. Pero es ahí en donde uno tiene que entender, y tenemos que entender que para nosotros no era esta gracia, pero en su infinita misericordia el Señor nos alcanzó. Y entonces, ¿qué hago, hermano, con esto que tengo? Lo que tenemos que hacer, por lógica, yo no le estoy diciendo que no vamos a tener necesidades. Yo no le estoy diciendo que no vamos a tener sed como la tuvo el pueblo de Israel. Probablemente usted tiene abundante sed. Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, a Él, Señor, necesitamos agua. Señor, necesito que me ayudes en esta situación que estoy pasando. Tengo este problema económico, Señor, aquí estoy, necesito agua en medio del desierto, necesito esto. Entonces el Señor, al ver nuestro clamor y que nosotros no empezamos a compararlo con otro, entonces el Señor responde. Dele un fuerte aplauso pues al Señor. Mire toda la obra y la misericordia del Señor para la vida del pueblo de Israel. En su infinita misericordia crea una fuente en el desierto. Y es lo que hace el Señor con nosotros, con su evangelio. Mire, qué gracia, qué obra. O sea, esta agua usted la encuentra, usted enciende el internet, ahí está la palabra del Señor. Usted enciende las redes sociales, ahí está el agua cerquita. Usted enciende una radio, ahí está. Usted va en el camino, las piedras le hablan. Y ahí está la gran obra redentora del Señor ofreciéndonos agua en medio del desierto. Entonces, ¿qué hago, hermano? Me regreso a Egipto, hago comparaciones, esto, lo otro. No, lo que tenemos que hacer es pedirle a Él que sacie nuestra sed. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde.
Esta agua fluía a cantidades para todos. Todos podían tomar de esta agua. Entonces, cuando usted se enfrente a una situación de crisis en el desierto, que sin duda la vamos a tener, lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente al Padre. No ande murmurando, no ande amenazando que se va de la iglesia, no ande amenazando que va a dejar de servir, no ande comparando. ¿Sabe por qué? Porque si ni a usted le gusta que lo comparen, mucho menos al Señor le gusta que lo comparen. Porque eso hay una de las exigencias del Señor, una de las grandes exigencias del Señor es que el joven se mantenga íntegro hasta llegar al matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es una sencilla razón, porque con cada persona que usted se acuesta es un tatuaje que la gente no lo ve. Usted no lo ve. Pero con cada persona que el ser humano se acuesta, es un tatuaje interno. Y ahí está. Entonces, esos son a veces los grandes problemas del matrimonio. Que estas cosas se saltaron. Y entonces allá, la esposa o el esposo empieza a hacer comparaciones con el ex, con aquel. Y ahí vienen las guerras, mano. Las guerras, y eso llega a separación muchas veces. Entonces, ¿y cómo se siente la persona? El otro se siente humillado. Y entonces cuando le dice, mira, si aquel vieras era más atento que vos, si aquel me llevaba el pollo campero y vos nada, y sexualmente aquel es esto y esto otro, y entonces la persona se empieza a sentir humillada, y es como que usted le empieza a poner la bota, y hasta que le pone la cara en el piso. Y entonces lo mismo hacemos con el Señor cuando usted y yo murmuramos y nos quejamos. Empezamos a comparar al Señor. ¿Qué diablos tiene que ver Dios con el mundo? O sea, ¿cómo vamos a comparar al Señor con el mundo, con la posilga del mundo? No tiene comparación. Dios es amor, Dios es bondadoso, Dios es paciente, Dios es misericordioso. No podemos comparar al Señor con el mundo. Y entonces el Señor, digámoslo en estas palabras, se siente humillado cuando usted empieza no, yo no quiero, no, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá. ¿Cómo se sentiría usted? Por eso le estoy poniendo el ejemplo. Que su esposa lo compare con el ex o viceversa. ¿Cómo se sentiría? Humillado. Entonces lo mismo se siente el Señor, humillado. Cuando nosotros actuamos de esa forma. Entonces le estamos pegando una escupida al Señor en la cara. Entonces, ¿qué hago, hermano? Lo que tenemos que hacer es esperar pacientemente, que Él sabe cada una de nuestras necesidades. Y usted lo que tiene que hacer es tomar del agua. Él sabe de las necesidades que usted tiene. Pero nunca compare el Señor con el mundo. Nunca compare el Señor con el pecado. Nunca compare el Señor con Egipto. Nunca compare el Señor con las cosas de esta tierra. Porque el Señor no tiene comparación. Él es único y 3 veces santo. Y muchas veces viene a nuestra vida hasta juicio. Hermanos. Porque nosotros hemos hecho esa burrada. Y la gente dice, ay, qué barbaridad. En este gran calor, a esta hora yo estaba en la playa, a esta hora yo estaba con mi mamá, a esta hora yo estaba con mi papá, a esta hora estaba yo con mis hijos. Ay, qué barbaridad, aquí nos tienen presos. Ay, qué barbaridad, que no sé qué, que no sé cuánto. Si el evangelio es voluntario.
Si el evangelio a nadie nos tienen aquí preso. Si el evangelio es voluntario, le dijo el hijo el hijo pródigo al papá, deme la herencia. Jefe le dijo, sí, hombre, ¿cómo es que no te la voy a dar? Vaya a vender la vaquita, véndala y denle a este loco la mitad. Que tarde o temprano va a regresar y se va a dar cuenta que en casa del Padre estaba bien. Tarde o temprano, el creyente que no entiende esto por las buenas, tarde o temprano va a regresar amputado, tarde va a regresar con un SIDA, tarde o temprano va a regresar con un problema serio, porque es hijo, porque no hay misericordia más grande. Y dice, y cuando se le acabaron los amigos, entró en sí. Y cuando se le acabaron el dinero, entró en sí. Es que el único que está con el creyente, el único que está con uno en medio de las pruebas, en medio del desierto, es el Señor. Es el único que mete la mano por el creyente y por su hijo y por su oveja. Terminemos. Lucas 1:53. Rapidito que se me acabó el tiempo. Vea lo que hace el Señor con nosotros. Vea lo que hace Dios con nosotros. Lucas 1:53. Dice, vea, quitó de los tronos a los poderosos. ¿Oyó eso? Quitó de los tronos a los poderosos. Estamos bien, vea, 1:52, perdón. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Vea lo que hace el Señor. O sea que a los poderosos los quita de sus tronos. Para darnos de su obra, para darnos de su misericordia, para darnos de su gracia, para que nosotros comamos, para que nosotros estemos aquí tranquilos. Yo siempre lo he dicho. Hace como unos 15 años tenía un negocio que me había desesperado tanto que me hacía pedazos el domingo. Y entonces era una gran desesperación el domingo. Y lo más chistoso era que se terminaba el domingo y se vendían 10 pesos. Y todo el día, todos los que han tenido negocios saben el gran problema. Lo que mata en un negocio es la especulación. Entonces todos le llaman el nombre de Dios la primera venta. Entonces el nombre de Dios lo hace usted a veces a las 6, a las 7. Y entonces ahí empieza la gran aflicción, mano. Y son las 10 de la mañana y no ha venido nadie. Son las 12 y no ha venido nadie. Y son las 2 de la tarde y no ha venido nadie. Y usted ve la cuenta. Y entonces empieza una desesperación perra, mano. Y el cobrador llamándole. Y entré en un lío, uno mentalmente que está quebrado, mano. Entonces este tal negocio que yo tenía me estaba haciendo pedazos, mano. Pedazos. Pedazos. Y entonces, y yo así, mire, allá estuviera en la iglesia, yo decía, aquí me está matando esto, se le sube la presión, se le sube esto otro. Cuesta entenderlo, hermanito. Entonces cuando uno ve esos dos escenarios, aquel escenario de la desesperación y que usted termina el domingo y ha vendido 10 pesos, no, hombre. No, hombre. Entonces uno dice, y aquí termina el domingo y usted termina con una batería
Después de escuchar la palabra de Dios, después de cantar las alabanzas, usted termina con un fuego, usted termina enfocado para la semana, usted termina con el poder de Dios, con el amor de Dios, con la paciencia de Dios. ¿Qué escoge usted? ¿Qué escogería usted? Yo le estoy poniendo el escenario donde se venden 10 pesos, pero puede ser el escenario donde se vendan 1000. ¿Qué escogería? ¿Venirse todo el día a la iglesia y sentir lo que se siente de servirle a Dios? ¿O lo de los 1000 pesos, todo el día la especulación de los 1000 pesos? Yo lo tengo bien claro. Yo prefiero todo el día en la iglesia y terminar con el amor de Dios y fortalecido, porque yo sé que no me va a faltar nada, ni la comida, ni nada, nada me va a hacer falta, porque el Señor tiene el cuidado de todo. Pero eso hay que entenderlo en carne propia, ¿lo entiende o no? Ojalá a estas alturas ya lo haya entendido. ¿Qué vida tiene? Logró vender los $1000, pero si se va a chequear la presión la tiene al 500, mano. Ya hasta azúcar le dio por eso. No le ha dado azúcar por la obra de Dios, le ha dado azúcar por sus cosas. Y vea lo que dice: quita de los tronos a los poderosos y exalta a los humildes, a los hambrientos colma de bienes y a los ricos, dice, envía vacíos. Qué poderoso este versículo. Entonces, ¿qué hago, hermano? Cuando tengo sed, pedirle al Señor que nos dé esa agua viva. Esta es agua viva, la palabra de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué le dijo el Señor a aquella mujer samaritana? Es que mira, le dijo, a vos te han dado de un agua, pero el problema es que si seguís tomando de esa agua, vas a volver a tener sed. Cabal, vos vendés $1000 hoy, mañana querés 2000. Vendés $100 hoy, mañana querés 200. Tenés una casa ya pagada, querés 2. Lo que sea, vas a volver a tener sed. Te casás, el sueño de toda mujer es casarse, tener hijos, esto y lo otro. Te casás y entonces ya estás insatisfecha y ya te cambias de marido porque estás insatisfecha. Vas a volver a tener sed si seguís tomando del agua del mundo. Pero le dijo el Señor a aquella mujer, pero hay un agua que es viva. Y esa agua, cuando el ser humano la bebe, le produce vida. Y le produce energía. Y no solamente eso, sino que le produce vida. Y vida en abundancia el día que se muere. Vida eterna. Si seguís tomando de esa agua, vas a volver a tener sed. Pero hay un agua que sacia. Yo les comentaba aquel día y les decía, el dueño de Facebook se llama un joven Zuckerberg creo que se llama. Pero lo curioso de este muchacho es que se hizo uno de los hombres más millonarios sobre la faz de la tierra. Sobre la faz de la tierra. Pero lo que hizo él es asombroso. ¿Y qué es lo que ha hecho él que es asombroso? Todos los millones que tiene los regaló a una fundación. Los regaló. Todo. Y dice que solo se quedó con un porcentaje, creo que es el 5%. ¿Alguien me ayuda? ¿El 5 o el 10? ¿Cuánto fue que se quedó? Con el 5 o 10% de toda la millonada del mundo. Porque él dice que con ese 5 o con ese 10, él se siente tranquilo. Yo le voy a agregar, ni con el 5, ni con el 3, ni con el 10 te vas a sentir tranquilo. Te vas a sentir tranquilo cuando el Cristo esté en tu corazón. Cuando Cristo está en tu corazón, hay un agua que empiezas a tomar. Es que, mire, los millonarios andan buscando la paz. Los millonarios andan buscando sentirse bien. También el pobre anda buscando sentirse bien. Pero hay un camino, un solo camino. Beber del agua de vida
el agua que salta para vida eterna, porque esa agua es la que nos dará la satisfacción, la felicidad que tanto andas buscando. La vas a encontrar en Cristo, solamente en Él. Por eso es que el salmista dijo: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque logró entender que vanidad de vanidad era todo. Por eso le digo, yo me pongo a reír de algunas cosas, como yo soy bastante curioso y bastante ocurrente y bastante loco en mis ideas. Y entonces me dice, yo viendo un día una camioneta, y entonces me puse a pensar, una camioneta toda vieja, toda ya podrida, ¿verdad? Una Toyota Land Cruiser de las de unas paraditas que habían antes. Por ejemplo, una Land Cruiser anda en unos $150,000 ahorita, para que usted tenga una idea del nivel, ¿verdad? Cash, $150,000. Entonces, cash, ya fiada es otro pisto. Entonces, me puse a ver esa Land Cruiser y dije yo, ¿cuántos ladrones mataron por esa Land Cruiser? Mataron al dueño y están hoy en condenación. ¿Cuántos dejaron la vida por eso? Por ese pedazo de lata podrida que anda hoy circulando, ¿va? Porque es vieja, como del 70. ¿Cuántos se asaltaron, mataron, hicieron esto por ese pedazo de lata? Y ahora cuando usted las ve circulando todas podridas y llenas hasta de cucas. Porque el óxido produce cucas. Póngase a pensar en lo que le digo. Todo es pasajero, todo es vanidad. Todo. Lo que hoy es nuevo, mañana será viejo. Lo que hoy es joven, mañana será viejo. La vida es una pasada. ¿Qué significa eso? Que lo único verdadero es Dios en nuestros corazones. O sea, lo único que nosotros nos vamos a llevar es lo de Dios, nada más. Pero este es un agua que uno tiene que beberla. No murmure, no se queje, calladito se ve mejor. Es que mire, hermano, es que viera lo que estoy pasando. No murmure, no se queje, no llore. A los hombres, llórele a Dios. Y se va a dar cuenta cómo el Señor se va a cumplir este versículo que dice acá: quita de los tronos a los poderosos para exaltar a los humildes. Mucha gente está en tronos hoy porque mucha gente despreció, no supo valorar. Tenemos que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso no se queje, no murmure. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Pídale misericordia a Dios. A Dios es mejor llegarle por las buenas. A Dios es mejor llegar por la humildad. A Dios es mejor llegarle por agachando la cabeza. No importa lo que haya hecho, aunque haya pecado, es mejor. Le dijo David: ¿a quién querés? ¿A Dios, que es misericordioso, o el diablo? No, yo prefiero el Señor. O sea, a Dios no vas a llegar muy lejos si lo empiezas a comparar, porque lo estás humillando. El agua, media vez usted esté bebiendo de esta agua, de esta agua, de esta agua. Esto nos produce paz y satisfacción. Y termino. Entonces, este millonario, este joven, ha regalado toda su fortuna a una fundación, tratando de encontrar en eso satisfacción en el alma. Pero tampoco la va a encontrar dando todo, porque entonces eso sería por obras y no por gracia. Y la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Entonces, ¿qué significa eso? Que la única forma para que él pueda sentir satisfacción
es tomando del agua que le dijo el Señor a la samaritana, no vas a volver a tener sed. Ese es el remedio que hay que tomarse. Y entonces ya simplificado, ¿qué hago, hermano? Entonces tiene que meterse más con Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos esta tarde y póngase en pie ahí donde está.